Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a este tiempo de reflexión de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hoy les invito a que me acompañen a orar. Padre de los cielos, gracias, oh Dios, por darnos el privilegio de ser tus hijos, tus hijas. Gracias por permitirnos entrar diariamente, constantemente en tu cámara secreta y poder hablar de corazón a corazón. Gracias por escucharnos. Gracias por amarnos, por perdonarnos. Gracias porque eres nuestro papá y eres nuestro todo. Te alabamos y te bendecimos, oh Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con nuestro tema de la teoterapia. Vamos a ir al Salmo 32, versículo del 3 al 5. Se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual que dice: mientras no te confesé mi pecado, las fuerzas se me fueron acabando de tanto llorar. Me castigaba día y noche y fui perdiendo fuerzas como una flor que se marchita bajo el calor del sol. Pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, Dios, me perdonaste. Qué maravilloso. Cómo muestra aquí una de las necesidades, una de las dificultades del alma. Y esa dificultad tiene que ver con la culpa. Los conflictos que aparecen en el alma generan una dinámica que desemboca en la manifestación de la hostilidad a nivel de la mente o de las emociones y que termina afectando nuestra salud física. Y yo creo que uno de lo que más afecta a nuestra salud física y que genera más hostilidad se llama la culpa, que es otro de los conflictos que aparecen en el alma. Nosotros podemos buscar siempre un responsable y descargar en él toda nuestra frustración, pero con frecuencia tenemos que reconocer que somos culpables nosotros mismos, pero que a veces nos cuesta poder mirar mucho más allá. Hay tres tipos de culpa. Está la culpa real, que es el desasosiego o la intranquilidad del alma, como resultado de pecar contra Dios y contra otras personas. Es ser consciente de las consecuencias de lo que nosotros hacemos, de nuestras acciones, decisiones y aún de nuestras omisiones. Bueno, nos dice ahí en el Salmo 32, dice, mientras no pude reconocer mi pecado delante de ti, ahí se me acabaron las fuerzas. Pero además de la culpa real, encontramos la culpa ficticia o la culpa imaginaria, que viene como resultado de una baja autoestima, de la falta de amor, de aceptación y de profundas heridas emocionales en la niñez. Por ejemplo, el niño lo hacen sentir culpable por la separación de sus padres. Entonces el niño crece con esa culpa o el niño lo hacen sentir culpable porque tuvieron que casarse, o porque la mamá tuvo que dejar de estudiar o el papá tuvo que dejar de estudiar. Y él crece con esa culpa. Esa es la culpa imaginaria o ficticia. Pero está también la culpa moral. La persona sabe que Dios le ha perdonado, pero no puede experimentar su perdón por los altos estándares y exigencias con los cuales fue formado en la niñez. Tiene una culpa moral, social, y que realmente no tiene nada que ver con las acciones, sino con los esquemas mentales que tiene. Probablemente alguno de nosotros nos hemos metido en el túnel del tiempo para cambiar algunas de las cosas de nuestro pasado durante mucho tiempo. Y hemos vivido de pronto con culpas, ya sea real, imaginaria o moral. Y esto nos quita la esperanza, nos llena de tristeza. Y a veces terminamos por culpar a otros
por los sinsabores de la vida que hemos tenido. Y mientras nosotros sigamos culpando a otros por esos sinsabores, no vamos a avanzar. Porque la culpa no se quita cuando yo se la traslado a otra persona. La culpa se quita cuando yo reconozco y cuando decido avanzar y dejar atrás en el pasado. Yo no puedo hacer nada con mi pasado, sino aprender y dejarlo cubierto con la sangre de Cristo. Ahora, lo de la culpa, esto viene desde el principio de la creación, con Adán y Eva. El Señor le pregunta a Adán y le dice, no, fue Eva. Y Eva le pregunta a Eva, le dice, no, fue la culebra. Y la culebra miró para todos los lados y no tuvo a quien echarle la culpa. Entonces le dijo, no, Señor, tú eres el culpable porque tú fuiste el que me creaste. Nos cuesta asumir responsabilidades por nuestra vida. Y es más fácil a veces culpar a otros, o culpar a Dios, o culpar a la suegra, o culpar al cónyuge, o culpar al jefe, al gobierno, a la iglesia, en fin, culpamos a todos. Pero no decidimos salir de ese sentimiento. Es necesario que nosotros tomemos acción para dejar el pasado donde está. Reconozcamos lo que tenemos que reconocer y aprendamos a vivir el perdón de Dios. La culpa es lo que siente cuando uno no asume responsabilidad por la vida. Es el enojo con nosotros mismos que surge cuando hemos pasado los límites y hemos provocado consecuencias no deseadas. Es fácil culpar a otros de que no alcancemos nuestros sueños. Es fácil excusarse en decir no tengo recursos, no tengo opciones. Las excusas nos pueden hacer sentir mejor por un momento, pero nosotros en el fondo de nuestro corazón sabemos que no es así, que estamos presos de ella. Pero hoy usted y yo podemos ser libres de la culpa, asumiendo responsabilidad por nuestra vida. Así como lo vemos en la palabra de Dios. En el versículo 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice, Dios, cuando yo declaro, Dios me perdona y yo debo aceptar ese perdón. Dios habla hoy y dice, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Dios nos perdona, pero nosotros estamos dispuestos a perdonarnos porque para ser libres de la culpa necesitamos perdonarnos, aceptar el perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos. ¿Qué tal si oramos? Padre de los cielos, gracias te doy, Señor, por la bendición que tú nos das de poder levantar nuestra vida, nuestro corazón a ti, Señor. De poder decirte, aquí estamos, Señor, aquí está nuestra alma. Y si usted hoy está preso de la culpa, yo le invito a que usted, como el salmista, declare su responsabilidad, confiese su transgresión y acepte el perdón de Dios. Porque Él es fiel y justo para perdonarnos. Hoy le pedimos al Espíritu Santo que Él mismo sea colocando en nosotros esa libertad de la frustración, del enojo que genera la culpa. Y hoy decidamos aceptar el perdón de Dios y perdonarnos a nosotros mismos. Gracias te doy, Señor, por cada oración que se levanta y porque tú cambias el lamento en baile, la culpa en paz. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos y amigas,
Les habló Tina Núñez Barraza. La invitación es para encontrarnos aquí en el día de mañana para seguir estudiando mucho más acerca de estas dificultades del alma. Que Dios me les bendiga rica y abundantemente.